Hola compañeros, en esta materia vamos a ver algunos conceptos de las finanzas públicas en México. En este video vamos a presentar un panorama general de lo que son las finanzas en México y vamos a checar algunos conceptos que a lo mejor ya lo vieron en alguna otra materia, aquí lo vamos a reafirmar y vamos a ahondar muchísimo más en este tema. Yo soy el arquitecto Franklin Cordero Alvarado, tengo una maestría en administración y una especialidad en dirección del factor humano. Y vamos a iniciar. En México, a lo largo de su historia, ha tenido varias crisis económicas. En 1954, Adolfo Ruiz Cortines; en 1976, Luis Echeverría Álvarez; en 1982, José López Portillo y Miguel de la Madrid; en 1994, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León; y en el 2008, Felipe Calderón Hinojosa. En este caso, la que ha tenido mucha repercusión o la que hasta se le denominó el efecto tequila es la crisis de 1994, que los tecnócratas le denominaron como el error de diciembre. En esa época, 1.5 millones de mexicanos quedaron sin empleos, 10,000 empresas cerraron, la inflación fue del 50%, que se escucha catastrófico, pero por ejemplo, hoy Venezuela tiene una crisis del 1000%. Algunos analistas creen que es mucho más. La inflación, por ejemplo, en la Argentina también es también sobremanera muy alta. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional toma San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y en 1995, ya con el nuevo gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, entra en vigor el TLCAN, lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o sus siglas en inglés, el NAFTA, el Non-American Free Trade Agreement, hoy también conocido como el TEMEC o el USMCA Agreement, ¿sí? Entonces, las crisis mundiales a México ha afectado. Muchas personas dicen por qué México, siendo un país tan rico en recursos, no supera el ser una economía emergente. Pero vamos a ver nuestras historias, ¿no? El efecto tequila. Se conoce como el efecto tequila a una crisis financiera de origen local causada por la falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera. Dicho término nace a raíz de la crisis económica de México en 1994. El 31 de enero de 1995, el expresidente Clinton anunció el otorgamiento de la línea de crédito a México por 20,000 millones de dólares. Claro, porque en México en el 95, recordemos, estaba entrando en el TLCAN y Estados Unidos no quería hacer, en realidad, un tratado de libre comercio con un país en una debacle económica. Entonces, le da esos 20,000 millones de dólares. En enero de 1997, México pagó todo el préstamo con intereses, más 3 años adelante de la fecha del vencimiento de pago. México había desembolsado 105,000 millones de dólares de los 20,000 que tenía a su disposición y pagó un total de 1,400 millones de dólares en intereses. El crédito resultó ser no solamente una buena política, sino también una buena inversión, remata Clinton en su descripción en la crisis financiera de México. Claro está, México pagó sobremanera este préstamo y pudo salir avante. Pero este efecto tequila no solamente afecta a México, y se llama tequila porque se denominó en México y la bebida popular en México es el tequila, pero también existen otros efectos, como por ejemplo el efecto tango. El efecto tango consiste en la posible declaración de Argentina de su incapacidad para cumplir con los pagos por servicios de la deuda y el contagio de su situación a los demás países latinoamericanos, tal como sucedió en agosto de 1982 con la situación mexicana al declarar la moratoria en la cancelación de los servicios de la deuda por 10,000 millones de dólares, lo que marcó el inicio de la crisis de la deuda que se conoce en América Latina como la década perdida. Argentina acuerda con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, un préstamo de 50,000 millones de dólares
que le compromete a bajar el déficit y la inflación. Hoy por hoy la Argentina está en un debacle económico. Su peso, un peso argentino, mejor dicho, un dólar americano cuesta alrededor de 70 pesos argentinos. Y, y ahorita la pandemia, se dice que es la pandemia eterna, porque por medio de este debacle económico, ellos se niegan a pagar argumentando que están en una pandemia en la cual no se puede generar un ingreso a la nación sustentable para poder hacer frente a sus deudas. Pero también Rusia también tuvo un efecto, se llama el efecto vodka. La crisis de Asia tocó a las puertas de Rusia. El país en 1998 sufrió una fuerte devaluación de su moneda, el rublo, y un efecto sobre la deuda rusa que a posteriori propició la quiebra de los fondos de inversión Liber Long Term, Capital Management. Aunque no tenía una obligación rusa, poseía obligaciones adosadas a deudas incobrables. Esta crisis financiera se produce en el contexto del comienzo de una desaceleración económica mundial, con bajas en los precios internacionales de los commodities, el petróleo, el gas natural, los metales y la madera conforman más del 80% de las exportaciones rusas. Entonces, aquí también vemos que Rusia también ha pasado por esta crisis económica y ellos, por ejemplo, también hicieron frente a una crisis económica. Pero volviendo a Latinoamérica, vamos a ver qué sucedió en Brasil. En Brasil se le denominó el efecto samba y seguimos con el efecto dominó, que es decir, que va en cascada. La crisis rusa contaminó a Brasil en 1999, cuando su economía se fue degradando rápidamente en la medida en que la turbulencia financiera se intensificaba en los mercados financieros internacionales por los problemas en Rusia. Las tasas de interés brasileñas subieron más de un 30% anual, por lo que la elevada deuda interna aumentó aún más. El FMI y otras instituciones internacionales otorgaron un paquete de préstamo por valor de 41.500 millones de dólares que logró estabilizar la economía brasileña. Bueno, cabe destacar que esta crisis es un parteaguas en la economía de estos países. Hoy por hoy, tanto quitando lo que es el continente americano, los que son las potencias, que es Canadá y Estados Unidos, los países que liderean o los países que tienen una economía emergente son Brasil y México. Bueno, la crisis mundial es los PICs europeos, Portugal, por ejemplo, Irlanda, Italia, Grecia y España forman el acrónimo en inglés de los países en mayor riesgo por la crisis de la deuda en Europa. Aunque se ve como una consecuencia de la caída de Lehman Brothers, también hay quienes ven el problema de esta economía en un déficit presupuestal, derivado de una política de desajuste en el gasto de cada nación. Grecia ha resultado ser la más débil del bloque y ha tenido que ser rescatada en 2 ocasiones y su tasa de paro en la mayoría de Europa, seguida por la española. Aquí recordemos que Grecia y bueno, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España pertenecen a la Comunidad Económica Europea, de los cuales Grecia es de los países más débiles y la rescatan porque le costaría más a la Comunidad Económica Europea que Grecia saliera de este bloque a que rescatarla. Y lo mismo que es España. España también tiene una crisis económica y tiene una tasa de desempleo alrededor del 20%. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar lo que es la época neoliberal, sobre todo en nuestro país. La época neoliberal, es decir, de 1982 a 2010, el año de 1982 marca el inicio de una nueva etapa con la instrumentación de un nuevo modelo o paradigma llamado neoliberalismo, que pondría fin a la fuerte intervención del Estado en algunas actividades económicas. En esta década arranca un ambicioso programa de desincorporación de empresas públicas y desregularización de la actividad económica y apertura del sector financiero y en general de toda la economía. En particular, la apertura externa se coronó con la firma y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAM, en 1994. ¿Ok? Aquí vemos la etapa del periodo neoliberalista, es decir,
el periodo neoliberalista es más de lo que es de derecha, es decir, todos estos presidentes de la República que vemos aquí, como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y Felipe Calderón, es un periodo neoliberalista. A raíz de que inicia, en este caso, AMLO o Andrés Manuel López Obrador, inicia lo que es el populismo o el gobierno de izquierda. Y vamos aquí a ver una dicotomía, es decir, mientras en México gana Andrés Manuel, en Brasil lo hace Jair Bolsonaro. Es decir, vamos a poner en contexto. Lo que fue Peña Nieto era un gobierno de derecha y lo sucedió un gobierno de izquierda. En Brasil sucedió diferente. Venían de un gobierno de izquierda, ¿sí? Con Lula da Silva y Dilma Rousseff, y lo ganó un gobierno de derecha que es Jair Bolsonaro. Esta fórmula de pasar de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, vamos a ver, o viceversa, vamos a ver a cuál de los países, tanto México como Brasil, le resulta mejor al salir de estos sexenios. Bien, vamos a ver el concepto de población económicamente activa. Se conoce con el nombre de la población económicamente activa al conjunto de la población que a partir y hasta la edad de cada estado fija como límites mínimo y máximo para ingresar y egresar del mundo laboral y se encuentra efectivamente trabajando o está buscando activamente un puesto de trabajo. Está, por lo tanto, integrada por quienes están trabajando y por los desempleados. Investigar este índice proporciona datos relevantes sobre el grado de desarrollo del lugar en cuestión. Es decir, México tiene una población económicamente activa alrededor de un 54%, de los cuales el resto son adultos mayores y niños. Pero si quitamos adultos mayores y niños, hay una población fluctuante alrededor del 35 millones de habitantes que son los ninis, los que no estudian ni trabajan. Recordemos que México tiene una población aproximadamente de 125, 126 millones de mexicanos. Y por lo tanto, 35 millones de mexicanos representaría lo que es toda la población aproximada de Canadá, que no está realmente en la población económicamente activa. No forman parte de la población económicamente activa aquellos que, a pesar de cobrar una remuneración, no producen, como los pasivos, los jubilados y pensionados, aquellos que no cobran salario, los estudiantes en general y niños en la etapa de escolarización obligatoria, las amas de casa y los que poseen otras fuentes de ingreso como los que viven de la renta. Estos no incluyen en la población económicamente activa. Y aquí vemos las tasas, perdón. Aproximadamente estábamos viendo que la población económica es de 126 millones de mexicanos, de la cual la población menor de 15 años son 30 millones, la población de edad de trabajar son de 15 millones y más son de 95 millones. La población económicamente activa es de 57 millones. Ocupados son 55 millones y allí están los asalariados, los trabajos por cuenta propia, los empleadores y sin pago y otros. Esto representa el 44% de la población total de México. Y los desocupados dicen que son, en esta estadística, de 1.976.060, que a pesar de que están dentro de la población económicamente activa, están desempleados. Y la población económicamente activa es lo que yo le comentaba, 38 millones, que estos 38 millones vendría siendo prácticamente la población de Canadá. Los hombres que trabajan representan el 60.5% y es una población de 34.683.962. Y las mujeres representan el 39.5% de ese 44% de la población total, que son 22.644.095 mujeres. ¿Esto qué quiere decir? La mujer poco a poco va entrando a la comunidad económicamente activa porque antes la mujer era minoría. De hecho, hasta antes de los años 50, la mujer no tenía derecho a voto.
Entonces, hoy por hoy la mujer ya representa un 39.5% y lo que se espera para las nuevas generaciones, ya que muchas mujeres hoy por hoy ya están estudiando algunas carreras y están haciéndose profesionistas, que lo que antes era solamente exclusivo de hombres, entre comillas. México, a pesar de ser un país machista, poco a poco va rompiendo barreras, pero obviamente esto no es suficiente. Todavía estamos a años luz de ver a una mujer presidenta o a una mujer realmente que el pueblo mexicano pudiera elegir. Esto entraríamos en un dilema cultural, que esa sería otra materia. Bueno, la tasa de inflación anual de nuestro país es el 2.884. Recordemos que cuando fue la crisis del 94, México tenía una tasa de inflación del 50%. O sea, que estamos dentro de una tasa aceptable. El Producto Interno Bruto o el PIB, el Producto Interno Bruto, que representa el valor de la producción final de bienes y servicios en un periodo. El Producto Nacional Bruto es un indicador que nos muestra la cantidad de bienes y servicios finales generados con los factores de producción, tierra, trabajo y capital de un país y un periodo de tiempo dado, aunque esos factores se encuentren fuera de dicho país. La diferencia, por tanto, con el Producto Interno Bruto, con el PIB, es que este último tiene en cuenta la producción general dentro de un mismo país, independientemente de si se han utilizado para ellos factores de producción nacional o extranjero. Es decir, el nacional es solamente nacionales, como su nombre dice, y el PIB genera tanto producción nacional como extranjera, pero en territorio nacional. ¿Cómo se calcula el PIB? Bueno, el PIB, para calcular el Producto Nacional Bruto, el PIB, habrá que analizar al PIB. Las rentas de las residencias nacionales consiguen las rentas que los residentes nacionales consiguen en el extranjero, y se habrá de restar las rentas obtenidas por los residentes extranjeros dentro del país que estamos analizando. Y quedará de la siguiente manera: el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interno Bruto más las rentas que los residentes nacionales consiguen en el extranjero, menos las rentas obtenidas por los residentes extranjeros dentro de nuestro país. Continuando, aquí podemos ver el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de nuestro México, que está en este caso en segundo lugar, solo por debajo de Brasil. El Producto Nominal está también en segundo lugar, también solo por debajo de Brasil. El PIB nominal es el valor a precio de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser un año, mientras que el PIB real es el valor de dicha producción a precios constantes. La paridad de poder adquisitivo es la suma final de cantidades de bienes y servicios comparados en un país y el valor monetario de un país de referencia. Aquí vemos el Producto Interno Bruto per cápita, ¿sí? También vemos que aquí México baja al cuarto lugar, y en el siguiente, según el Fondo Monetario Internacional del 2020, el Producto Interno Bruto nominal baja en el quinto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto per cápita? Es decir, es todo el Producto Interno Bruto dividido en el número de habitantes. Recordemos que México tiene 126 millones de habitantes. Por lo tanto, obviamente, si dividimos el Producto Interno Bruto entre todos los habitantes, pues aminora, porque son 126 millones de mexicanos. Y por eso vemos a Chile, por ejemplo, que tiene una población de 18 millones de habitantes en el segundo lugar, pero tiene una población de 18 millones de habitantes. Nosotros lo pasamos por muchas veces más con 125. Entonces nosotros quedamos en el cuarto, en uno, en el quinto, en el otro, y Brasil queda en el octavo y séptimo. ¿Por qué? Porque Brasil tiene una población alrededor de más de 120 millones de brasileños. Es decir, es mucho más la población de brasileños que de mexicanos. Y aquí también vemos a ver las economías más grandes del mundo, y vemos, por ejemplo, en primer lugar Estados Unidos, China, India, en este caso, que son los que liderean, ¿no? Y sin lugar a dudas se cree que para la próxima década, China pasará al primer lugar y Estados Unidos quedará en segundo lugar. Recordemos que tanto China como India son eh, eh, países con una economía emergente, pero que tienen alrededor de más de 1.185 millones
de personas. O sea, es decir, Estados Unidos tiene alrededor de 300.000 millones, estamos hablando de que es una población muchísimo mayor. Para empezar, el idioma chino es el idioma más hablado en el mundo, pero es solamente que es en su propio país, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el pastel de la economía a nivel mundial. Por ejemplo, vemos cómo está los Estados Unidos, China, Japón, Alemania, el resto del mundo, Brasil, México. Si se dan cuenta, a pesar de que es una gráfica de pastel, México representa a nivel mundial el 1.54%. Realmente nuestra economía está dentro de las 15 economías más grandes del mundo. Pese a todo, México ha sido un país de una economía emergente, ¿sí? Pero la economía mexicana caerá, de acuerdo a esta pandemia, un 7% en 2020 y prevén a los analistas del sondeo del Banjico. Se cree que en caso brasileño sería el 8%. Es decir, realmente esta pandemia va a afectar a todos los países, tanto ricos como pobres. Y también, pues esto vamos a ver lo que es en forma general la macroeconomía, que la macroeconomía su representante es Keynes, John Maynard Keynes, y es el considerado como el padre de la macroeconomía, ¿sí? Y vamos a ver la evolución de la teoría macroeconómica. La obsesión de la macroeconomía por sus implicancias de políticas están en sus orígenes. La macroeconomía surgió como disciplina dentro de la economía de la Gran Depresión de los años 30. Su gran precursor fue John Maynard Keynes, o lo que le conocemos como el keynesiano, en especial, o la teoría keynesiana, en especial con la publicación de su libro Teoría General del Empleo, Interés, Dinero, en 1936. Si bien varios autores del siglo XIX y principios del siglo XX ya escribían sobre el fenómeno macroeconómico, Keynes fue quien dio gran impulso al estudio de la macroeconomía. Su hipótesis central fue que la Gran Depresión era un problema de insuficiencia de demanda y por lo tanto su solución pasaba por estimular la demanda agregada, ¿sí? Bueno, aquí vemos lo que es la teoría keynesiana. Se orientó a la construcción de modelos macroeconómicos que permitía estudiar el impacto de diversas políticas y de derivar recomendaciones de políticas con el propósito de estabilizar el producto. La dominancia de la macroeconomía keynesiana duró hasta el principios de la década de 1970. Si bien Milton Friedman ya había lanzado sus primeras críticas metodológicas, en particular a la existencia de una relación negativa de largo plazo entre inflación y desempleo, el papel de las expectativas y la importancia de seguir reglas políticas. No sino hasta Robert Lucas, junto a otros destacados economistas, que la macroeconomía keynesiana tradicional fue seriamente cuestionada. Su definición más precisa es que la macroeconomía es el estudio del crecimiento y las fluctuaciones económicas. Y, por ejemplo, aquí vemos en esta gráfica, se presenta la evolución de la producción de una economía hipotética en un periodo de 120 trimestres, es decir, 30 años. La línea punteada representa la producción efectiva y la línea continua su tendencia. Esta economía tiene una tasa de crecimiento de tendencia suave, aunque cambia en el tiempo, pero también sufre de ciclos económicos en los cuales la economía crece por encima y por debajo de la tendencia. La macroeconomía estudia que determina el crecimiento de la tendencia y también las fluctuaciones de la actividad. Muy bien. Entonces, con esto, por ejemplo, concluimos esta presentación. No sin antes, requiero de ustedes que sigan leyendo estas diapositivas y la vean en su momento, las veces que sean, porque de allí voy a poner yo algunas actividades, las cuales se las voy a dejar en su momento. Es necesario por ustedes que ya empiecen a manejar este vocabulario para que podamos nosotros hablar este lenguaje. También les recomiendo la serie 1994 que está en Netflix y que habla más acerca de lo que es el error del 94, el error de diciembre del 94
o lo que fue el efecto tequila. Bueno, me despido de ustedes, muchachos. Espero que se suscriban al canal y que vean los videos que yo les voy a ir mandando para que ustedes chequen cómo quiero los trabajos. De antemano, le agradezco su atención. Hasta la próxima.